Bueno, comencemos. Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos. Bienvenidos a clases. De momento seguimos todavía en esta modalidad virtual, dada la situación de crisis por la que atraviesa la universidad. Así es que mientras podamos ir avanzando e ir dejando los registros de grabación de la clase, para que los compañeros que no pueden acceder por una serie de razones que se entienden, debemos de ir ajustando y tomando algunas eh, temáticas con la finalidad de que éstas vayan afianzándose dentro de lo que corresponde al estudio del pensamiento social y del pensamiento sociológico de Mauricio Lazarato. Así es que en la presente sesión, que corresponde a la sesión número 25, indicando que nos encontramos ya en la semana número 13. Esta semana, tanto en la sesión presente, que es la sesión 25, como la próxima sesión, la sesión 26, vamos a concluir el pensamiento sociológico de Mauricio Lazarato para poder redondear este enfoque que en el sílabo se denomina como la unidad cultura-naturaleza. Así es que en la presente sesión de este lunes 30 de junio del 2025, una sesión académica en modalidad virtual, vamos en primer lugar a mirar la otra parte del libro que estamos trabajando, de autoría de Mauricio Lazarato, el libro titulado Por una política menor, acontecimientos y política en las sociedades de control. Inicialmente publicado en el año 2004 y luego la primera edición en español en el año 2006 por la editorial Traficante de Sueños. Miraremos en específico el capítulo número 3 de dicha referencia. En ese capítulo, Mauricio Lazarato aborda el tema general de la empresa y la neomonadología. En la sesión anterior hemos visto la parte introductoria de la neomonadología de Mauricio Lazarato, revisando otro apartado de su obra. Así que en esta ocasión vamos a mirar cómo se produce esa asociación, esa conexión entre empresa y neomonadología. En este apartado, Mauricio Lazarato lo que hace es presentar un análisis muy riguroso alrededor de un conjunto de 12 tópicos en realidad. Aborda 12 tópicos. 12 tópicos que podemos sintetizarlo como que se agrupan en tres grandes macrocategorías. El capitalismo cognitivo, una temática que vimos en la sesión introductoria de Mauricio Lazarato hace ya varias semanas. Una segunda macrocategoría, la economía de los afectos, sobre las cuales hicimos también un estudio y un análisis la sesión anterior. Y sobre la ontología de la producción inmaterial. Algo de esta temática habíamos revisado ya en nuestro encuentro pasado. Entonces, en este capítulo 3, titulado Empresa y Neomonadología, de su obra Por una política menor, Lazarato aborda 12 tópicos que sintetizan las reflexiones sobre estos temas, sobre estas tres grandes macrocategorías. Ahora, estos temas que aborda Mauricio Lazarato, dada la concepción que emprende este sociólogo, nos remite también
a poner en un contexto intelectual para acercarnos más a la comprensión de sus reflexiones, mirando cómo estos temas que iremos desglosando uno a uno en la presente sesión, esos 12 temas, también tienen resonancias en trabajos de otros filósofos, de otros pensadores. Entre ellos, Antonio Negri, ¿no? Un filósofo, un pensador postmarxista italiano, de desaparición reciente en el año 2023, nacido en 1933, tiene un reconocimiento a escala global porque va a producir aquello que se conoce como la trilogía formada por el estudio del imperio, la multitud y algo que tiene que ver con el estado actual del mundo, incluida la salud, ¿no? Que la produce, por supuesto, en coautoría con Michael Hart. Esta denominada trilogía va a producirse durante la primera década del siglo XXI, por lo que la obra de Antonio Negri, que se conecta directamente también con las preocupaciones de Mauricio Lazarato, se convertirá en uno de los principales referentes tanto de los movimientos antiglobalización que se van a desarrollar a partir de la década de los 90, pero también se va a convertir en un referente de la filosofía política postestructuralista, ¿no? Es decir, post-Deleuze y post-Marx. Es decir, se produce un diálogo entre el pensamiento filosófico y sociológico de Mauricio Lazarato con Antonio Negri, alrededor de empresa y neomonadología, por supuesto. Un segundo intelectual en donde también hay resonancia sobre el trabajo que ahora miraremos en esta gran temática de empresa y neomonadología, será Paolo Virno, ¿no? Y Paolo Virno también es un reconocido académico, es un activista político, ¿no? Muy conocido como un militante del denominado obrerismo italiano, ¿no? Luego explicaré a qué se refiere el posoperaísmo, ¿no? Tal como está ahí en el título de esta diapositiva. Claro, ambos autores corresponden a esa tradición del posoperaísmo italiano. Virno eh, va a conformar durante su intensa actividad política una organización que se va a denominar como el Potere Operario y también va a fundar algunas publicaciones académicas. En el caso de Vernon, en el año 1979 será detenido precisamente por su activismo político, va a pasar muchísimos años en prisión, y luego será absuelto y tras esa liberación carcelaria va a desarrollar de una manera bastante intensa y plasmar su pensamiento. Hay varios libros de Virno que están publicados en español. Virno es un filósofo y semiólogo de concepción marxista, nacido en Italia en 1952, y obras entre las que resaltan, por ejemplo, temas sobre el virtuosismo y la revolución, es decir, analiza allí la acción política en la era del desencanto. Otra obra importante es La gramática de la multitud, para un análisis de las formas de vida contemporáneas. Hay otra obra de relevancia llamada también Cuando el verbo se hace carne, lenguaje y naturaleza humana. En este trabajo, Virno va a deslizar el siguiente presupuesto. Si es posible pensar en algún deseo, significa que el deseo también tiene pensamientos, planteará Virno. Entonces esto ya nos aproxima a algo que tiene que ver con lo inmaterial
o la conexión entre el objetivo y lo subjetivo, que hay una interdependencia y una vinculación, lo cual es una manifestación del denominado programa fuerte de sociología que planteó Bloor como uno de los principios que también muestran la disolución de esas dicotomías entre la subjetividad y la objetividad y el objetivismo. Eh, Hay otro texto también de Virno que es importante recomendarlo, llamado Palabras con Palabras, Poderes y Límites del Lenguaje. Y así podemos seguir revisando algunos otros marcos que pueden convertirse en lecturas complementarias para entender mejor el pensamiento de Mauricio Lazarato. Y todo esto está directamente vinculado dentro de una nueva concepción que viene a ser la sociología de la información. Estos autores, al igual que Lazarato, se inscriben dentro de una concepción, dentro de un marco intelectual que se reconocerá o identificará en la práctica de la intelectualidad eh, eh, en Italia, digamos, y en otros países, también en América Latina, como la tradición del post-operaísmo italiano. ¿A qué se refiere el post-operaísmo italiano? Es una corriente de tipo teórico, es una corriente, una tendencia política que nacerá en Italia a fines de los años 70 aproximadamente, y que es una forma de evolución del operaísmo, es decir, del obrerismo, ¿no? Operaísmo viene del operario, del trabajador, del obrero, operaísmo u obrerismo, que es una forma radical de marxismo que colocaba en el centro del análisis no al capital, sino a la clase obrera y a la capacidad de la clase obrera para la lucha. Entonces, el posoperaísmo retoma esa preocupación por el conflicto de las clases. ¿Dónde está su evolución? Está en que la adapta a las transformaciones del capitalismo contemporáneo, específicamente del paso del Fordismo al postfordismo. O sea, este es el contexto histórico, político, económico del movimiento sindical sobre el cual también emergen las estructuras del razonamiento y del pensamiento social de Mauricio Lazarato. Por eso, entender este contexto del post-operaísmo, operaísmo, que viene del término operaísmo u obrerismo, hemos indicado, que este operaísmo, ¿no? Va a ocurrir más o menos entre las décadas de los 60 y los 70, ¿no? Entonces ahí van a haber varios exponentes en Italia, ¿no? Vamos a encontrarnos ahí con Tronti, vamos a encontrarnos con Pansieri, el propio Antonio Negri, ¿no? Entonces, la propuesta del operaísmo es que no es el capital el que determina el trabajo, sino que es la lucha de clases y las estrategias obreras las que obligan al capital a transformarse. Y una manifestación objetiva de esto es, como ejemplo, el paso del Fordismo va a ser una respuesta a la insubordinación obrera. Entonces, ese post-operaísmo, ¿no? Que va a surgir desde fines de los 70, ¿no? 80 y digamos hasta el presente, ojo, nos va a ayudar a constatar que en medida que la gran industria entra en crisis y
de la forma como el trabajo se va dispersando, es decir, la denominada flexibilización del mercado laboral, se flexibilizan los servicios, la emergencia del denominado trabajo inmaterial. Entonces, los denominados post-operai, es decir, la los trabajadores que se sitúan en ese contexto, los obreros que caracterizan ese momento, reducen el énfasis en la clase obrera tradicional. Y lo que va a ocurrir es que se va a trasladar a nuevas formas de producción. ¿Cuáles son esas nuevas formas de producción? Lo habíamos ya estudiado en la sesión anterior. Serán la producción cognitiva, la producción afectiva, por lo tanto, la producción comunicativa. ¿Por qué es importante situar el pensamiento de Mauricio Lazarato en su preocupación por la unidad cultura y naturaleza en la tradición del contexto del post-operaísmo italiano? Lo podemos explicar a partir de algunas características de esa tradición. ¿Dónde pone la centralidad? Bueno, hay una centralidad del trabajo inmaterial, es decir, la producción ya no se basa solo en fábricas, sino en cerebros, en emociones, en lenguaje, en redes. Entonces, la forma como Marx observaba el grado de desarrollo del capitalismo, ¿no? Que estaba centrada en la fuerza productiva, se va a volver o se va a convertir a conocimiento, se va a convertir a cooperación, se va a convertir a innovación. Es decir, la fuerza productiva principal como característica del posoperaísmo serán esas: conocimiento, cooperación, innovación. Una segunda característica de esta tradición es que la subjetividad se convierte en el campo de batalla, por lo que el capitalismo no solo extrae trabajo, sino que forma sujetos, consumidores, emprendedores de sí mismos, crea endeudados, crea conectados. Es decir, la lucha de clases pasa también por la producción de subjetividades. Una tercera característica de esto que estamos ahora estudiando como tradición del post-operaísmo italiano es que plantea una crítica al marxismo tradicional. Es decir, hay un rechazo al economicismo y al determinismo de ciertas lecturas o de los análisis y las observaciones de Marx. Se va a apostar por una ontología del trabajo vivo, es decir, la creatividad, la disrupción, lo plural, la multitud. Otra característica es que hay nuevas formas de lucha y nuevas formas de organización. No se trata solamente de sindicatos o de partidos como organizaciones convencionales desde las cuales se puede confrontar con las estructuras del poder, sino que se trata de redes, de movimientos autónomos, de ocupaciones, de hackers, de revueltas culturales. Entonces, ese concepto de multitud va a sustituir al proletariado como una figura o como noción política. De momento, estamos mencionando como pensadores intelectuales que conectan con el pensamiento de Lazarato, tanto a Negri como a Virno. Pero también hay otros. Por ejemplo, Franco Berardi, ¿no? Va a tener trabajos muy interesantes como el capitalismo y semiótica, patologías mentales del trabajo cognitivo, ¿no?
Vamos a encontrarnos también con Cristian Marazzi, que se va a preocupar por las finanzas, afectividad y subjetividad en el capitalismo. Y para redondear, ¿por qué es importante hoy el posoperaísmo? Porque nos proporciona nuevos elementos para organizar una estructura de análisis, para ayudarnos a entender el mundo actual. ¿Cómo se produce hoy el valor? Bueno, es a través de la comunicación, es a través de los afectos, la atención. ¿Por qué podemos cuestionarnos y ensayar algunas aproximaciones de por qué el trabajo ya no está confinado a horarios y a espacios fijos? ¿No? Seguramente esto nos remite a pensar en el denominado teletrabajo, que en otras realidades nacionales existe desde hace muchísimos años. Podríamos mencionar 10 o 15 años, o el trabajo remoto, o las actividades online, en línea. Ayudarnos a entender cómo se relacionan las finanzas, el lenguaje, la política. Ayudarnos a entender las nuevas formas de resistencia en un mundo postindustrial, en un mundo digital, lo que Manuel Castel va a denominar como el desarrollo informacional, que consiste en un proceso en donde concurren lo social, lo económico y lo tecnológico. El pensamiento de Mauricio Lazarato, si bien es cierto para efectos de esta sesión, la estamos sustentando en el capítulo 3 de su libro Por una política menor, de donde extraemos estos 12 tópicos, ¿no? Todo esto analiza Mauricio Lazarato en el capítulo de su obra, ¿no? La comunicación, consumo, trabajo, producción de los posibles, el capital clientela, autonomía, el mónada trabajador, el mundo financiero, las máquinas de expresión, cómo ha cambiado esa noción de producción, la cooperación entre cerebros, los productos de la cooperación entre cerebros, los denominados bienes comunes, las luchas sobre los bienes comunes, los modos de vida innobles. Entonces, vamos a encontrar que estos tópicos, también Mauricio Lazarato, ojo, el texto por una política menor data del 2004. Pues vamos a encontrar que estos tópicos también están articulados en otras obras, es decir, en trabajos posteriores de Lazarato. Y así nos encontramos con estas obras, por ejemplo. La fábrica del hombre endeudado, publicado en el año 2011. Signos, máquinas, subjetividades, publicado en el año 2020. El capital odia a todo el mundo, fascismo, revolución, publicado también en el 2020. Y Guerra o revolución, porque la paz no es una alternativa, publicado en el año 2022. Entonces, como esta es una sesión en donde queremos redondear cómo es que Mauricio Lazarato incorpora, luego de reelaborar la categoría del mónada o la estrategia de análisis de la monadología tomada desde Leibniz, ¿no? Y replanteada por Tarde como neomonadología, hacia la observación que son objeto de preocupación de este sociólogo italiano. Por lo tanto, podemos partir de un presupuesto. Implica entonces que la discusión transitará alrededor de la producción inmaterial, subjetividad y lucha en el capitalismo contemporáneo. En esta sesión
vamos a revisar todos esos tópicos, todo este conjunto de categorías que son fundamentales porque nos ayudan a comprender cómo ha mutado el capitalismo en las últimas décadas y cómo en este proceso de cambio, de mutación, también comprender la forma en que se organiza el trabajo, en la forma en que se produce valor, en la forma de cómo se configuran nuestras subjetividades. Eso que estamos denominando mutación, es decir, cómo es que se ha producido esos cambios, esa transición del capitalismo clásico tradicional, cuya centralidad era la producción de bienes, el centro de gravedad ahora del capitalismo, pues se ha trasladado hacia un capitalismo cognitivo o un capitalismo informacional. Por lo tanto, su centro de gravedad se desplaza hacia el lenguaje, hacia la afectividad, hacia la comunicación, hacia la cooperación intelectual. Y esto es lo que precisamente produce lo que Mauricio Lazarato denomina las posibilidades, las formas de vida y las subjetividades. Esta mutación del capitalismo ha dado lugar a nuevas figuras del trabajo, como el trabajador autónomo precarizado, el sujeto endeudado o la unidad empresarial de sí mismo. Y estas nuevas figuras del trabajo operan bajo determinadas promesas que impone el poder, la promesa de autonomía, pero están profundamente implicadas en las relaciones de control, de captura y valorización. Y hablar de captura exige también que nos detengamos un tanto a qué se refieren esos dispositivos de captura. Son mecanismos mediante los cuales el capitalismo contemporáneo integra, apropia y explota las capacidades subjetivas, cognitivas y afectivas de los individuos para transformarlas en valor económico. En otras palabras, no se trata solo de que trabajemos o produzcamos bienes, objetos, cosas, sino de cómo el capital logra capturar nuestra atención, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra creatividad, nuestra cooperación y nuestro tiempo vital, incluso fuera del horario laboral tradicional. Entonces, estos dispositivos de captura pueden adoptar distintas formas. La deuda nos somete a una temporalidad futura, o sea, y nos obliga a producir para pagar. Otra forma de estos dispositivos de captura es la autoexplotación. Claro, y aquí aplica la lógica de la autonomía, ¿no? O sea, se nos impulsa a trabajar más sin necesidad de un jefe directo. Otra forma es la digitalización, las plataformas, es decir, estos arquetipos tecnológicos monetizan nuestra interacción, nuestros datos, nuestras opiniones, nuestra presencia online. Otra característica u otra forma de dispositivo de captura es aquello que se conoce como la gestión empresarial del yo, es decir, se nos impone ser emprendedores de nosotros mismos, responsables absolutos de nuestro éxito, de nuestro fracaso. Y lo otro es la educación y el coaching. Entonces, educación y coaching que van a modelar o moldear nuestras subjetividades para ser adaptables, para ser resilientes, para ser competitivos. Es decir, estructuras, características de un individuo que demanda ese grado de desarrollo del capitalismo que ya no se preocupa
en donde su preocupación central ya no es solo la producción de bienes, sino antes de eso, el, la producción de subjetividad. Entonces, estos llamados dispositivos no operan solos, pues, ¿no? No solo utilizan la represión, sino que actúan por medio de formas sutiles de subjetivación. Es decir, nos hacen querer participar, nos seducen, nos interpelan desde la libertad, desde la autorrealización. Y finalmente terminan atrapando nuestras potencias vitales, ¿no? En una serie de circuitos de valorización capitalista. Habíamos indicado que el centro de gravedad del capitalismo tradicional se ha desplazado hacia el lenguaje, la afectividad, la comunicación y la cooperación intelectual. Entonces, en este contexto, conceptos como la empresa de sí, como la medida de lo inmedible o las luchas por los bienes comunes se vuelven herramientas analíticas indispensables para pensar críticamente los modos en que el capital se infiltra en nuestras vidas. La producción no es solo de mercancía, sino también de mundos, de deseos, de futuros posibles y por tanto también de resistencias eh, em, que deben de reinventarse, ¿no? En este plano inmaterial creativo. Así que en esta sesión lo que se pretende es ofrecer una invitación para comprender ese presente desde las categorías que nos proporciona Mauricio Lazarato, cuestionando no solamente las formas de explotación, sino también las potencialidades políticas que se abren en el conflicto por lo común, lo sensible y lo cooperativo. Quizás un marco de orientación que pueda sugerirse para orientar este análisis es, bueno, ¿y cómo se ha producido ese proceso de cambio, ese proceso de mutación de la noción de trabajo en el capitalismo contemporáneo? ¿Cómo ha ocurrido? Sin ánimo de adelantar el análisis, pero de repente colocando un marco, una premisa introductoria, es que el capitalismo actual es informacional, es afectivo, es comunicacional. Y la sociología de la información, que es el área especializada que ahora nos convoca, cuando se cruza con categorías como el post-operaísmo, permite comprender cómo la información no solo circula, sino que estructura las formas de vida, de trabajo y las formas de lucha. Por lo tanto, las temáticas que miraremos ahora tienen que ver con la producción inmaterial e información como fuerza productiva. Entonces, la sociología de la información estudia cómo el conocimiento, los datos y los flujos de comunicación se han convertido en nuevas fuentes de valor económico y de organización social. Son formas de organización social. Si ustedes miran, ¿no? O ustedes recuerdan, ¿no? Esta reunión de la mesa de diálogo, de negociación, desde ahora en la mañana por la crisis de la universidad, los representantes estudiantiles tienen una comunicación directa con sus representados, ¿no? O a quienes dicen representar, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que la información es una nueva forma productiva. Esos flujos comunicacionales se convierten en nuevas fuentes de valor y de organización social. Entonces, esto tiene una plena coincidencia con aquella tesis esbozada ya que el capitalismo cognitivo
trabajada por Mauricio Lazarato, se expresa de este modo, ¿no? De que la cooperación entre cerebros o la producción de los posibles aluden precisamente al trabajo inmaterial que circula en plataformas, en redes, contenidos digitales, etcétera. La subjetividad informacional, la mónada trabajador. Entonces, la idea de la mónada trabajador, es decir, ese sujeto autónomo, hiperconectado, responsable de sí mismo, es inseparable del entorno informacional actual. El individuo no solo consume información, sino que es producido por ella. Algoritmos, discursos motivacionales, coaching, big data, gamificación, van modulando esa subjetividad. Por lo tanto, desde la sociología de la información, esto se puede comprender como una forma de gubernamentalidad algorítmica o de subjetivación por infocontrol. Hace un momento hablábamos de los dispositivos de captura en la era de la información, pues ahora la vamos a ver a la luz de la sociología de la información. Entonces, este concepto de dispositivo de captura, y del cual pusimos varios ejemplos y sus características, encuentra en la sociedad informacional su forma más sofisticada. Plataformas digitales, sistemas de puntuación, interfaces de usuarios, redes sociales, tecnologías de vigilancia, constituyen infraestructuras informacionales que capturan atención, emociones, decisiones y comportamientos. En este punto, quisiera mostrar algunas convergencias críticas del post-operaísmo, ¿no? Que plantean eh, autores como por ejemplo Shoshana Zabut en un libro titulado La era del capitalismo de la vigilancia, luchas por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder, publicado en el año 2019. Y también críticas eh, alrededor de los pensamientos de Byung Chul Han, ¿no? Hay un texto de este autor publicado en el año 2012 llamado La sociedad del cansancio, ¿no? Que recomiendo revisar. Ah, y sobre bienes comunes informacionales. Esos denominados bienes comunes de los que habla Mauricio Lazarato pueden ser bienes informacionales. ¿Qué cosa encontramos ahí? Conocimiento libre, software abierto, lenguas, memes, recursos culturales compartidos. Es decir, la sociología de la información va abordando las tensiones entre apropiación privada y uso colectivo del conocimiento, y a la vez conecta directamente con las luchas por los bienes comunes en el plano de la información, el acceso y la participación. Resistencias en el plano informacional. La idea de que la producción no es sólo de mercancías, sino también de mundos, se alinea con la sociología de la información crítica, que entiende que disputar la hegemonía hoy implica intervenir en el plano de la comunicación, en las narrativas, en las plataformas, en los imaginarios. Entonces, la lucha o las luchas ya no son solo por los medios de producción físicos, sino por los medios de expresión, de distribución y de atención. Por eso que solventábamos estos planteamientos a partir de una primera premisa. El capitalismo, el capitalismo actual es informacional, es afectivo, es comunicacional. Y la sociología de la información permite comprender cómo la información no solo circula, sino que estructura las formas de vida, de trabajo y de lucha. Esta pregunta de cómo ha mutado la noción en el trabajo del capitalismo contemporáneo es una pregunta que en realidad se responde en el capítulo 3
del libro que estamos analizando, obra de Mauricio Lazarato, Por una política menor. Y el primer tema que veremos ahora es la empresa como creación de mundos. Un poco para entender la estructura de cada diapositiva, porque acá voy a revisar los 12 temas desarrollados por Lazarato, es el primer párrafo es una explicación y el segundo párrafo, que está en color celeste, es una cita textual tomada de la obra del autor, de ese capítulo. Entonces, la idea central, digamos, que se extrae del abordaje a ese tema, la empresa como creación de mundos, dice que la empresa contemporánea no solo produce solo objetos o servicios, sino que crea los mundos donde estos existen, así como los sujetos que los consumen y los producen. Y ahí tienen ustedes la evidencia teórica, la cita textual, en color celeste. A ver, vamos a ejemplificar. Apple no solo vende celulares, ¿no es cierto? Apple vende un ecosistema. ¿Qué cosa incluye? Diseños, estilo de vida, estatus, sentido de pertenencia. ¿Por qué muchos de, su tecnología y sus dispositivos no interoperan con dispositivos de otras industrias? Eso a escala mundial. Y una ejemplificación en la realidad peruana es mirar, por decir, este centro comercial Real Plaza. Esta cadena no solo ofrece compras, sino que crea espacios que promueven una experiencia de consumo, ¿no? Familiar, estética, promueve un espacio de desarrollo, de desenvolvimiento de la denominada vida moderna, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entre comillas, para resaltarla, digamos, en un tono, ¿no? No sarcástico, pero sí como una expresión de lo que nos ofrece esta denominada modernidad. Entonces vean aquí que se constatan cambios, ¿no? De esa idea marxista del modo de producción, o sea, esa mirada cambia, ¿no? Eh, porque el capitalismo no produce objetos sino mundos, el mundo de la vida moderna, el mundo del consumo familiar, el mundo de la estética. Lo segundo es comunicación-consumo como proceso de subjetivación. Igual, siguiendo la misma metodología, el primer párrafo es una explicación. El segundo párrafo es la evidencia, un extracto, una cita textual, en este caso es abreviada, tomada de la obra. Y la idea central dice, ¿no? Consumir no es solo adquirir productos, sino adoptar formas de vida. La publicidad y el marketing operan transformaciones en el alma y el cuerpo. Las campañas de esta marca Nike promueven valores, digamos, o sea, valores del contexto al cual nos estamos remitiendo, ¿no? Del post-operaísmo, ¿no? Valores como superación, disciplina, éxito, eso resaltan más allá de su producto. Y si miramos hacia adentro, en la realidad peruana, también hay una cadena, una firma llamada WOM. Entonces, toda la publicidad, los avisos de WOM están enfocados en valores. Ejemplo, calidad de vida, excelencia, orgullo peruano. Entonces, podemos ejercitarnos acá analizando algún spot publicitario peruano, ¿no? Y poder desentrañar los valores, las creencias, las formas de vida que promueve desde una lógica de la sociología de la información. El otro tema es el trabajo como acontecimiento.
La idea central, el trabajo ya no es solo reproducción, se ha vuelto acontecimiento. La imprevisibilidad, la invención y la cooperación son ahora claves. Y ahí tienen ustedes la cita textual. Amazon, ¿no?, que es conocido por muchos, seguramente por la mayoría de ustedes, ¿no? Tiendas Amazon, tienda en modalidad digital, electrónica. En Amazon, los algoritmos y la adaptabilidad constante redefinen la tarea de los trabajadores. En el Perú hay muchos denominados emprendedores, ¿no? Como ya en una sesión anterior advertí, ¿no?, que hay que mirar con bastantes reservas este término del emprendedurismo, ¿no? Veamos, situemos ahí los emprendedores que están en entornos digitales, por ejemplo, Rappi, en otras redes sociales, no siguen rutinas, sino que inventan sus servicios de manera constante. El capital clientela. La clientela es un capital a capturar y fidelizar. El mercado no existe como entidad abstracta, sino como construcción de públicos. La cita textual afirma, ¿no? Lo que se llama mercado es, de hecho, la constitución captación de clientes. Entonces ya hemos estudiado hace un momento los dispositivos de captura. Netflix produce contenidos que anticipan los gustos del usuario. ¿Qué cosa busca? Fidelización. Las campañas que realiza la bebida Inca Kola, ¿qué cosa explotan? Identidad nacional, que pretenden asegurar la lealtad del consumidor. Es decir, aparece ese concepto del cliente fiel, ¿no?, en distintos contextos, en el plano de la educación, en el plano de la política, de los medios de comunicación. Quinto tópico, autonomía y responsabilidad de la mónada trabajador. Ese trabajador contemporáneo no es una mónada abierta, singular, es una mónada abierta, singular, pero conectada. La autonomía es simultáneamente una forma de control, dice el comentario. Hay una serie de consultores libres, los llamados consultores o los expertos, los especialistas, consultores freelance, ¿no?, libres. Son autónomos, pero sujetos a los requerimientos de un cliente. Si miramos en la realidad peruana y específicamente la realidad universitaria, existen docentes universitarios contratados por horas, es decir, con libertad aparente, pero están sujetos a evaluaciones constantes y viven también la precariedad de las instituciones. Entonces, surge acá un interrogante. ¿Somos más libres o más controlados en los denominados trabajos flexibles? El mundo financiero y las máquinas de expresión. La opinión pública y las creencias afectan tanto al consumo como a las bolsas de valores. Ojo, ¿ah? La opinión pública y las creencias afectan tanto al consumo como a las bolsas de valores. El capital financiero opera por su gestión. Eso es eminentemente construcción de subjetividad, construcción de sentido, construcción de emoción o de afecto. El valor de Tesla
se convierte en una variable dependiente de lo que pueda tituar su dueño, ¿no? O sea, depende más de los tweets de Elon Musk que por su producción real. Las inversiones extranjeras en el Perú se retrasan o aumentan según los climas de opinión, ¿no? Sobre la estabilidad política. Por eso que Standard Poor's, que es una agencia global, eh, analiza una variable que se llama el riesgo país. O sea, ¿qué tan confiable es invertir en ese país llamado Perú? Entonces, las inversiones del capital extranjero en el país, lo que se llama la inversión extranjera directa, se pueden retraer o pueden aumentar según esos climas de opinión. Entonces, hay una conexión entre el mundo financiero y esas máquinas de expresión que afectan directamente al consumo. Cooperación entre cerebros. La cooperación intelectual y afectiva es previa a la empresa. Esta la captura para valorizarla. ¿Qué cosa captura Microsoft? Lo que captura es la cooperación libre de los cerebros. Entonces, vemos que en el mundo existen desarrolladores de software libres, ¿no? Como Linux, ¿no? Linux, ¿no? Con Stallman. Entonces, estos tipos de desarrolladores de software libre, lo que van creando toda digamos, toda su producción, lo hacen en red y no hay ninguna empresa detrás. ¿Cómo puede ocurrir eso en el Perú, esa aplicación de la cooperación intelectual y afectiva? Algunos colectivos, algunas organizaciones o movimientos de educación comunitaria que van compartiendo saberes de manera digital, o sea, fuera del sistema educativo formal, ¿no? Además del sistema educativo formal institucionalizado, existen otros grupos, movimientos o individuos que también comparten saberes digitalmente. Entonces, surge también otra pregunta. Entonces, ¿el aula en qué se ha convertido? ¿El aula es un espacio de cooperación o el aula es un espacio de jerarquías? Quizás aquí pensando un tanto en Bourdieu, ¿no? Quien nos presentó la obra La reproducción, elementos para una teoría del sistema de enseñanza. ¿Y cómo fomentar una cooperación real? La lógica del acontecimiento. La idea central, la vamos a leer, dice, la producción no puede reducirse al trabajo. La invención y lo imprevisible son parte esencial de toda actividad. El- los hackers, veámoslo como movimiento, el movimiento hacker es un espacio de invención no planificada. La autogestión cultural, ¿no? En sectores marginales, en sectores populares, en alguna ciudad del país, promueven la creación de espacios inesperados de arte, crean espacios de saberes, crean comunidad. Producción de bienes comunes. La idea central alrededor de la cual Lazarato discute este tópico la podemos sintetizar de este modo. La cooperación genera bienes comunes.
conocimiento, cultura, que no son apropiables ni consumibles como mercancías. Entonces, como dice Lazarato en la cita textual, bueno, son gratuitos, ¿no? Son infinitos. Hay sistemas de información en Internet, ¿no? Pensemos en Wikipedia, ¿no? Es una producción colectiva, es libre, abierta, de contenido, de conocimiento. Claro, sobre el cual hay que regularla, ¿no? Es una fuente de conocimiento en general, ¿no? En Lima hay lugares en donde existen las llamadas bibliotecas comunitarias autogestionadas, ¿no? Principalmente en zonas periféricas del mundo urbano o en zonas rurales. Entonces, se puede aprender en el aula o de repente no, pero también se puede aprender fuera del aula, es decir, en los denominados espacios comunes. Medida y fuera de medida. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la cooperación no se rige por la escasez como en la economía política, sino por la abundancia, lo inconmensurable, lo gratuito. Ah, mira ese cambio de lógica. Y la cita dice, ¿no? La cita textual dice, la cooperación entre cerebros se opone como la abundancia se opone a la escasez. Podemos volver al ejemplo del software libre. Este movimiento promueve la libertad de uso y de modificación. Lo mismo ocurre con este software de análisis computacional R. Otro ejemplo, el uso compartido de saberes ancestrales en comunidades campesinas sin lógicas de propiedad individual. Uso compartido de saberes. Podemos pensar quizás en, eh, en temas vinculados a la medicina para la salud o la alimentación, entre otras cosas. O el desarrollo de tecnologías, ¿no? De ese grado de desarrollo cultural. La subjetividad cualquiera, una categoría que también habíamos estudiado ya en la sesión anterior, el comentario alrededor de la idea central dice, ¿no? Toda mónada, sujeto, tiene una capacidad de creación singular. No hay que esperar al trabajador calificado o intelectual para que haya invención. Lazarato, ¿cómo presenta esto? Dice que cada individuo tiene su pequeña invención consciente o inconsciente. Pensemos, mujeres migrantes que van creando redes de cuidado, que van creando economía solidaria en algún destino migratorio, ciudades de Europa. Eh, Adolescentes peruanos que desde sus contextos, desde sus barrios populares, van creando contenido educativo o contenido crítico en TikTok o en YouTube. Es decir, todo esto lo que está mostrando que existe un incentivo, ¿no? Para el reconocimiento de la subjetividad cualquiera. Y finalmente, la crítica como creación de posibles. La idea central señala, la crítica no es solo denuncia, es apertura de mundos posibles, implica una negación de lo dado y una apuesta por lo nuevo. Y esto tiene que ver mucho ya con la agencia política o la acción política, ¿no? Por aquí anoté un ejemplo que puede conectarnos a distintas realidades, ¿no? En el mundo. El movimiento de pacientes con VIH que redefinió la investigación médica en Estados Unidos y en Europa. O en el caso peruano, también anoté otro ejemplo, organizaciones de pacientes que exigen medicamentos genéricos luchando contra patentes farmacéuticas. Entonces,
es una construcción de mundos. ¿Qué mundos posibles nos imaginamos? Entonces aquí podríamos echar a andar nuestra imaginación sociológica o nuestra imaginación sociopolítica. Todo esto tiene que ver con algo que en la primera sesión sobre el pensamiento social de Mauricio Lazarato habíamos visto, que giraba alrededor del capitalismo cognitivo, ¿no? Y que indistintamente se refieren al tema de otras formas, como trabajo inmaterial, etcétera. Entonces, Mauricio Lazarato nos ayuda a comprender esa realidad llamada capitalismo cognitivo, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo inmaterial o la economía de la información o la economía del conocimiento, ¿no? Y por aquí he anotado una información sobre el capitalismo cognitivo, ¿no? Eh, para ayudarnos a recordar o a situarnos y tener una definición de esta categoría. Se enfoca en cómo el capitalismo contemporáneo ha evolucionado para depender crecientemente de la producción, circulación y control del conocimiento, la información y los datos. Este enfoque considera que estos elementos no son accesorios, sino fundamentales para el funcionamiento actual del sistema capitalista. Y por ahí un par de ideas más. Sobre este marco conceptual y a partir de las principales líneas de reflexión de Mauricio Lazarato, que hemos agrupado en 12 tópicos, podemos ofrecer algunas conclusiones. Este capítulo de la obra Por una política menor, el capítulo 3 de Lazarato, Mauricio Lazarato, expone cómo el capitalismo actual se configura sobre la producción inmaterial, donde el conocimiento, la creatividad y la cooperación social se convierten en las principales fuerzas productivas. Allí agrego que este régimen acumula valor no tanto en la fábrica, sino en los cerebros, los vínculos y las redes, reorganizando el trabajo vivo en función de su potencial comunicativo y expresivo. Alrededor de la economía de los afectos, también podemos ofrecer una conclusión. Se sostiene que el poder ya no opera únicamente sobre los cuerpos, sino que captura los afectos, los deseos y la subjetividad misma. El capitalismo contemporáneo despliega una gubernamentalidad afectiva que explota la potencial relacional de las multitudes, convirtiendo emociones y vínculos en fuentes de valorización económica. Y finalmente, algunas conclusiones alrededor de la ontología de la producción inmaterial. El capítulo introduce una ruptura con la ontología clásica del trabajo, mostrando que la producción inmaterial no se limita a fabricar bienes simbólicos, sino que produce directamente formas de vida, subjetividades y relaciones sociales. Esto exige repensar la política y la economía desde una ontología plural, procesual y relacional. Y como es habitual, emergen nuevas preguntas para orientar futuros análisis. Entonces, ¿qué formas concretas de organización política pueden resistir o subvertir eficazmente esta captura afectiva y cognitiva del capital? Esta es una pregunta que, si bien es cierto, em, no se responde de manera eficaz en el tercer capítulo del libro de Mauricio Lazarato, sí podemos tomar varios datos y varias pistas de otros capítulos de esta obra para ensayar una respuesta.
porque la pregunta está alrededor de las formas concretas como alternativas de organización política. Y varias pistas hemos ido dando también a partir de algunos ejemplos, ¿no? Entonces, estas formas de organización o de subversión sobre esa captura afectiva y cognitiva del capital no se estructuran sobre los modelos tradicionales de lucha obrera ni sobre la lógica de la representación institucional, sino que son formas que emergen desde la cooperación libre entre subjetividades singulares, que tienen capacidad de generar mundos posibles alternativos a los del capital. Y varias de estas hemos ido adelantando, ¿no? Ejemplos de estas formas de resistencia, las comunidades de software libre, que inventan sus propias reglas jurídicas, por ejemplo, el copyleft, ¿no? En contraste con el copyright. Por lo tanto, van creando espacios de invención colectiva y van creando públicos no estatales. Otras formas de resistencia, movimientos sociales que no se limitan al no, sino que abren espacios de experimentación política y de producción común. Habíamos colocado el ejemplo eh, como los enfermos de VIH que impusieron sus saberes frente al monopolio de las farmacéuticas. Otra forma, la acción de públicos clientes movilizados, ¿no? Que trascienden su rol pasivo de consumidores y se convierten en coproductores de mundos posibles. ¿Y qué cosa disputan? La definición de los problemas, no solo eligiendo soluciones. Estamos ensayando una respuesta porque esto hay que profundizarlo. Precisamente es una pregunta que emerge del análisis que hemos efectuado para orientar futuros análisis. Y aquí estamos haciendo una especie de esquematización de alrededor de qué elementos ofrecer una respuesta o ensayar una respuesta. La cooperación entre cerebros también puede cumplir un rol fundamental, ¿no? Y esa cooperación entre cerebros puede estar basada en la amistad, puede estar basada en la confianza o en alguna forma de filiación o de vínculo, ¿no? Y que no necesariamente va a estar caracterizada por la competencia, por la disputa de la propiedad o por la representación, ¿no? Entonces, estas formas de organización ya no responden a un sujeto estratégico fijo, ¿no? Como el proletariado o el denominado cognitariado, ¿no? Sino que responden a una multiplicidad abierta, dinámica, móvil, que produce lo común desde el acontecimiento, desde lo que ocurre, desde la instantaneidad, ¿no? Y desde la diferencia, por supuesto. Entonces ahí aparecen varios términos que a modo de recuento podemos también mencionar, ¿no? Eh, el momento de invención, lo que se conoce como el acontecimiento en la teoría de Lazarato, ¿no? Invención en lugar de reproducción. Cooperación entre cerebros, es decir, más allá del trabajo, esta cooperación entre cerebros se trata de formas de colaboración heterogéneas. Producen saberes, afectos, producen mundos posibles. Los mónadas, las subjetividades cualquiera, ¿no? Que son singularidades abiertas, que están no definidas a priori, que poseen competencia de invención y afectación. Bienes comunes, ¿no? Como conocimientos, lenguajes, artes, saberes, que se comparten, que no son apropiables ni consumibles bajo la lógica capitalista. Entre otros términos, ¿no? Acá lo que trato es de colocar algunos conceptos que luego articularlos de manera lógica para construir, a modo de un ensayo, una respuesta sobre esta pregunta.
Bien, entonces lo que hemos visto hasta aquí son aspectos directamente vinculados con aquello que nos van a invitar a reflexionar hacia algo que Mauricio Lazarato nos propone, nos plantea, ¿no? En términos de trabajo inmaterial, de trabajo de capitalismo cognitivo, ¿no? Y que se sintetizan de una manera bastante crítica y también desafiante para los modelos convencionales de análisis sociológico en este capítulo de su libro eh, que estamos precisamente estudiando y revisando. Ahora, en esta sesión, hemos entonces eh, concluido el estudio de la perspectiva analítica de la neomonadología en Mauricio Lazarato. La próxima sesión vamos a tener una sesión dedicada a profundizar otra categoría que también de manera introductoria ya la hemos visto hace 2 semanas, que es la categoría de la noopolítica, una categoría que también emerge a partir de la lectura crítica que hace Lazarato sobre el planteamiento del biopoder o de la biopolítica solventada por Michel Foucault. Bien, entonces la próxima sesión vamos a centrarnos a estudiar sobre la no política. Bien, me gustaría escuchar algunos comentarios si es que los hubiera, aunque por ahí acabo de ver un mensaje en donde dice que no se me escucha. Sí se escucha, profe. Ah, correcto, correcto. Listo. Bien, si no hubiera algún comentario, entonces creo que podemos terminar la sesión y continuaremos la última parte del estudio de Mauricio Lazarato y su pensamiento sociológico, la próxima sesión dedicada a profundizar la no política. Bien, listo. Así quedamos entonces. Les agradezco su asistencia. Que tengan buenas tardes. Permiso. Buenas tardes, profesor. Gracias, profesor. Buenas tardes.